Muy buenas tardes. El día de hoy le vamos a hablar sobre un tema muy interesante e importante para la práctica clínica. Lo vemos tanto en los servicios de urgencias como en las consultas externas. Hoy les hablaremos sobre cefalea. Las expositoras el día de hoy son Ximena Pinzón, Laura López, Kenny Ocampo y mi persona, Dayana Molina. Iniciamos entonces. Tenemos por primer lugar el contenido, en donde vamos a hablarles primero de las generalidades y la definición de cefalea, las cefaleas primarias, las cefaleas secundarias y al finalizar la cefalea en consulta externa. Continuemos entonces. En cuanto a la definición y generalidades de la cefalea o cefalgia, como también se define, está caracterizado por un dolor por encima de la línea órbito-meatal, que es esta que se encuentra acá, que se extiende desde ambos cantos oculares externos hasta el centro del canal auditivo externo. Es importante recordar que solo las meninges, periosteos, los vasos sanguíneos, pares craneales 5, 7, 9, 10, la segunda raíz cervical son los responsables como tal del dolor. Cabe también resaltar muchísimo el quinto par craneal, que ya que el daño de esta estructura, tanto intra como extracraneal, la tracción mecánica o el efecto de masa, obviamente se va a manifestar el dolor a través de este nervio. Continuamos entonces recordando un poco el nervio trigémino. Este nervio también está encargado de la inervación sensitiva de la cara, pues también se encarga de la parte motora, recordemos que es un poco mixto. Bueno, igual aquí hablaremos un poco de la sensibilidad que tiene la cara, la bóveda craneal y su contenido. Además, él tiene conexiones en el tallo cerebral con las primeras raíces cervicales mediante su núcleo caudal y vulvar espinal. Esto también explica por qué, aunque el dolor se genere en un sitio particular, puede ser referido a otras estructuras como faciales, el cuello e incluso hasta las extremidades. Entonces, hablemos un poco de cefaleas primarias. Desde el punto de vista etiológico, se denomina cefaleas primarias a las que no les existe como tal una causa estructural subyacente. Y entre estas tenemos la migraña, la cefalea de tipo tensional y sus subtipos, la cefalea trigémino autonómicos, las otras como las que están asociadas a la tos, al ejercicio o a la actividad sexual. Importantísimo, el 95% de las cefaleas son primarias. Continuamos con cefaleas secundarias. Es posible identificar una causa específica como tal en estas cefaleas. Corresponden del 1 al 5% del total de las cefaleas y es importante anotar que todas las cefaleas secundarias pueden exacerbar a las primarias. Entonces se clasifican como tal pues estas las clasificamos en cefaleas asociadas a tipo de traumatismo craneal o cervical, a trastornos vasculares craneal o cervical, intracraneal no vascular y también asociadas a administración o supresión de sustancias, infección, homeostasis, estructuras faciales o cervicales y trastornos psiquiátricos. Hablemos un poco entonces de la epidemiología. Representa el 4.4% de todas las consultas médicas en generales. El 5% de los ingresos a hospitalización, el 20 al 70% de la consulta ambulatoria de neurología, entre el 5 y el 9% de las personas que acuden a los servicios de urgencia lo hacen por cefalea. La prevalencia estimada de la cefalea a lo largo de la vida es del 66%. El 75% reportan alteración de su funcionamiento diario y el 33% necesitan descansar en la cama durante el ataque.
En Colombia se calcula que existen 3 millones de pacientes con migraña. La prevalencia se encuentra entre el 3.2 y el 9.8%. La cefalea tipo tensional aqueja a una de cada 10 personas cada semana. Solo el 10% de los pacientes reciben atención especializada. Ahora seguimos con la fisiopatología. Bueno, se desconoce la causa exacta como tal de las cefaleas primarias, pero se ha descrito que las migrañas se reconocen en un papel de varios factores genéticos que entrelazan más que todo los autosómicos dominantes. Se sugiere la presencia de anormalidades genéticas que predisponen la disminución de ese umbral del dolor, las alteraciones metabólicas, el desbalance de varios neurotransmisores como lo que son las serotoninas, las catecolaminas, el glutamato y la dopamina. Alteración de la función hipotalámica como tal, incluyendo la melatonina y el sistema oxigénico, que se presencia además la hiperexcitabilidad cerebral relacionada con la hipofunción de la proteína G asociado con varios mayores niveles basales de AMP cíclico. Incrementa en la actividad también y en la vía L-arginina del óxido nítrico y la producción del óxido nítrico con vasodilatación secundaria sostenida. Entonces, a través de varios estudios funcionales de neuroimágenes, se ha identificado la actividad de sustancias gris periacueductal en el mesencéfalo como probable generador de la migraña, como esta está rica de serotonina, con múltiples conexiones con la corteza cerebral. Se piensa que se tiene funciones en la modulación del dolor. Por todo esto, la fisiopatología está dirigida en 3 etapas, que primero iniciamos con la activación de los núcleos del tallo cerebral. Luego pasamos a la inflamación neurogénica, que está mediada por una liberación de neuropéptidos relacionado con el gen calcitonina, neuroquinina A, también la noradrenalina, la dopamina, la sustancia P y la serotonina. Y luego la activación del sistema trigeminal, por último, vascular. Activación del sistema trigeminal vascular, en donde en esta se integran toda la información de los impulsos que se envían a las neuronas de segundo orden. Estas interaccionan con neuronas talámicas que liberan esa información de centros corticales superiores más que todo. Ahora seguimos entonces con la activación de los núcleos del tallo cerebral. Hablemos de esto. Aquí podemos recordar la sustancia gris periacueductal que les había mencionado anteriormente. En cuanto a la sensibilización periférica, esto es fundamental en el desencadenamiento de la preexcitabilidad transitoria o definitoria de las neuronas multimodales. También incrementa en la transmisión de los impulsos desde las neuronas periféricas, especialmente las fibras C de los tejidos viscerales y somáticos profundos. Además de esto, ya les había comentado sobre el nervio trigémino y les mencioné pues que era una mediadora muy importante para el dolor. Pues también les comento que es la vía final en todas las formas de la cefalea. Bueno, podemos integrar también la transmisión de impulsos periféricos debido a la alteración en la síntesis y producción de las proteínas y receptores neuronales
va a haber una disminución de los receptores inhibitorios e incremento de los receptores excitatorios. Esto como tal me va a desencadenar una activación de la sensibilidad en las neuronas de segundo orden, que a su vez también lo que van a hacer es activarlas y sensibilizar las neuronas de tercer orden como tal. Ahora pasemos un poco hacia la activación del sistema trigeminal. Acá vamos a encontrar lo de la transmisión del dolor, la activación de neuronas de segundo orden, la activación del tálamo, corteza. Y en cuanto a la sensibilización central, enfoquémonos en que va a haber un aumento en la activación de neuronas de segundo orden, va a haber unas fibras A y C, un reclutamiento en la activación de NMDA, unas neuroquinas 1, un aumento en el calcio, un aumento en el óxido nítrico, un aumento en la activación de PQAM y una sensibilidad sináptica, que como tal va a haber un aumento de los receptores neuronales y un aumento respectivo de los estímulos como tal. También debemos integrar a esta fisiopatología lo que son los trastornos psiquiátricos. En cuanto tal, se ha descrito que los trastornos psiquiátricos, tanto la ansiedad, la depresión, el pánico y el estrés, sean asociados a las cefaleas. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. El sobreuso de analgésicos también hay que tenerlo muy en cuenta, la disfunción hipotalámica, en donde vamos a tener una disminución de la melatonina, en donde vamos a tener una disminución en la melatonina, una disminución en el sistema ornestitorgenérgico y también el trastorno del sueño, hay que tenerlo muy en cuenta acá, las personas con insomnio y demás, y también integrar a esto la disfunción serotoninérgica. A su vez, todo esto me va a provocar un dolor crónico. El diagnóstico y el tratamiento de cefalea es un adecuado interrogatorio y un examen físico muy cuidadoso, general y también debe ser neurológico. Ese es el estándar de oro, que puede estar apoyado en estudios de imagen y paraclínicos de acuerdo con la sospecha clínica inicial. Además de esto, las neuroimágenes son una herramienta más para el proceso del diagnóstico, pero como tal no siempre se pide. El estándar de oro es el interrogatorio, el examen físico general y neurológico. Usualmente las cefaleas de tipo primarias, lo que es el examen físico, las neuroimágenes, los paraclínicos, todo inicialmente sale negativo al principio o usualmente salen negativos. Entonces hay que hacer un buen abordaje en el interrogatorio para poder ayudarle al paciente. Comenzando en el interrogatorio vamos a tener en cuenta la aparición de la cefalea, la localización, la cualidad, la duración, la intensidad, la irradiación, los factores desencadenantes y aliviadores, también la frecuencia con la que se presenta, los signos y síntomas asociados. En esto tendríamos en cuenta las náuseas, el vómito, la sonofobia, la fotofobia y síntomas autonómicos, más autonómicos como lo que son la congestión nasal, la infección conjuntival, la apoptosis y demás. En cuanto a la clasificación, vamos a clasificarla, vamos a calificar como tal a la cefalea con la escala análoga del dolor.
escala visual análoga del dolor, que le vamos a clasificar en leve de 1 a 3, moderada de 4 a 6 y severa de 7 a 10. Bueno, también resulta útil identificar si el dolor se modifica con la posición corporal o simplemente se exacerba. Es muy fundamental preguntar específicamente si el cliente sufre de alguna enfermedad, como una enfermedad sinopéctica, reflujo gastroesofágico, hipertensión, si sufre de enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, si sufre también de tiroides, asma, depresión, ideación suicida, también tiene que tener mucho en cuenta la. Entonces ya terminé. Bueno, mi nombre es Kenia Ocampo y ahora vamos a hablar sobre la cefalea en consulta externa. En el ámbito médico, la mayoría de los profesionales en algún momento nos vamos a encontrar con pacientes que van a consultar por dolor de cabeza. Por ende, es muy importante el interrogatorio, ya que a los pacientes, más que nosotros darles una terapia, es entender el síntoma que están padeciendo. El interrogatorio vamos a forjarlo en la práctica. Es lo más importante para poder sacar la información, ya que este síntoma de la cefalea es un síntoma que es muy subjetivo y común entre todos los pacientes. A veces incluso no se nos puede pasar desapercibido o muy sobrevalorado. Por ende, es importante direccionar bien el interrogatorio y en caso de tener como conceptos divididos, ahí sí enfocar al paciente. Es importante también que no nos basemos solamente en la guía que nos está dando la Sociedad Internacional de Cefalea, sino también como preguntarle al paciente cómo se siente, si siente que esto le ha cambiado o le ha alterado su vida, si tiene ansiedad, depresión o en su defecto si tiene algún síntomas asociados pues a esto. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que casi el 95% de personas experimentan cefalea en algún momento de su vida. En 10 personas, solamente una podría tener migraña en toda su vida y del 26% de la población tendrá cefalea tipo tensión en su vida. Al menos el 90% de los pacientes con cefalea en el ámbito ambulatorio van a tener migraña, cefalea tipo tensional y en promedio solo el 5 a 10% de los pacientes tendrán una cefalea secundaria, la cual hay que prestarle más atención a las banderas rojas porque esto puede llevar a la muerte del paciente. También hay que tener en cuenta que el 30% de los pacientes que tienen tumores intracraneales pueden tener cefalea durante su enfermedad. Sin embargo, la cefalea como un síntoma aislado a un tumor intracraneano solamente ocurre en un 1 a un 2% de la población. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación. La clasificación de la cefalea es en primaria y en secundaria. Las primarias son las que no tienen como una causa estructural de base ni una alteración sistémica que las esté desencadenando. O sea, estas se dan por una disfunción en las vías con dolor dentro del cráneo. Se producen disfunción en los neurotransmisores y esto lleva a que haya una cascada en los síntomas pues que van a desencadenar el dolor. Las secundarias son las que ocurren a raíz de una alteración estructural o funcional intra o extracraniana y la cefalea se manifiesta como síntomas secundarios a esta patología. Por ende, es muy importante tener en cuenta las banderas rojas y para estudiarlas en las personas tienen diferentes mnemotecnias, pero en este caso yo les voy a hablar hoy de una que se llama Tienes grave tu foca. Por motivos de tiempo, pues no se las voy a decir todas, sino como las 3 primeras. Entonces la T es trueno, que es la cefalea tipo trueno. Entonces vamos a ver que sus causas son, puede ser por hemorragia subaracnoidea, por un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, en una hemorragia intracraniana, una disección aórtica, una trombosis de seno venoso, una hipotensión intracraniana, y los estudios iniciales a realizar es el TAC de cráneo simple. La I es de inmunosupresión, que puede ser por VIH o medicamentos. Vamos a ver que las causas son las infecciones oportunistas. En estos casos, el estudio es una resonancia de cráneo y o una punción lumbar. La E es de edad. En los que tienen más de 50 años. Vamos a ver que las causas pueden ser por arteritis de células gigantes, un tumor cerebral primario, metástasis, también puede ser por un síndrome de apnea, hipopnea obstructivo del sueño,
medicamentos o hemorragia. Y en caso de que sea por una arteritis de células gigantes, entonces se debe hacer PCR, Doppler de arterias temporales, Doppler, perdón, de arterias temporales, otras causas, y ya si es por otras causas iniciales, se debe hacer un TAC simple de cráneo. Entonces, pues aquí está como la mnemotecnia como tal. Antes de pasar a los estudios que se deben realizar, tenemos que tener en cuenta lo que es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque relacionar la hipertensión arterial a la cefalea se ha vuelto muy frecuente. Si bien la encefalopatía hipertensiva podría cursar con cefalea ocasionada por elevaciones importantes de las cifras tensionales, es muy raro que porque a ti te está doliendo, porque a ti se te suba la presión, te duela la cabeza. En la mayoría de los casos de unas elevaciones de leves a moderadas, pues no duele la cabeza, pero hay que tener en cuenta que en los síndromes dolorosos agudos que incluyen cefalea puede resultar en un aumento de las cifras tensionales, pues muy variado. La clasificación internacional de dolores de cabeza hace énfasis que, o sea, la cefalea que da por que se le atribuye a la hipertensión es una cefalea frecuentemente bilateral, pulsátil, que se da durante una elevación arterial de presión, perdón, que se da durante una elevación arterial con una presión de 180 a 120 que remite después de normalizar las cifras tensionales. Ahora vamos a hablar sobre las investigaciones a realizar. La primera pregunta que nos debemos hacer es si es necesaria una neuroimagen. Como sabemos, la mayoría de los pacientes que nos van a consultar va a ser siempre por una cefalea primaria, en la cual la disfunción ocurre a nivel microscópico, por lo cual vamos a ver que la mayoría de esas neuroimágenes que van a hacer van a salir con hallazgos normales, o sea, no va a tener nada anormal. Un examen neurológico normal y una historia típica de migraña da una probabilidad de 1 en 270 pacientes de tener alguna anormalidad en la neuroimagen. Solo se recomienda realizar esta neuroimagen en los casos puntuales en que describimos en el apartado de las banderas rojas, pues que el cuadrito que les mencioné. La tomografía es especialmente útil para observar signos de sangrado y grandes lesiones isquémicas. De lo contrario, el examen de elección para estos casos es una resonancia magnética, recordando que requiere contraste cuando se sospecha un tumor, una inflamación o una infección. La punción lumbar ya la recomendamos en los casos de una neuroinfecciones, carcinomas o si hay una sospecha de hipertensión intracraniana. Esto es con el objetivo de poder incorporarnos. También hay que medir la presión de apertura. Hay que fijarse, por ejemplo, si nuestro paciente tiene trastornos de tinnitus pulsátil. Todo esto nos va a ayudar a, pues, a sacar ese diagnóstico. Eh, la realización determinada de signos imagenológicos se sugiere cuando necesitamos que algo nos ayude para poder determinar un mayor riesgo de una hemorragia cerebral. Por ejemplo, al realizar una punción lumbar. Cefaleas primarias, empezando por la migraña. La migraña es una enfermedad del sistema nervioso central comúnmente conocida por la presencia de cefaleas. La migraña tiene varias fases. La primera es la fase de pródromo, que se da en las primeras 24 a 48 horas previas a la fase de cefalea y está caracterizada por la fatiga, hay enlentecimiento cognitivo, bostezo, craving de comida, que es como el deseo de comer, en este caso carbohidratos y dulce, y algunos pacientes pueden tener fenómenos de aura y sensación de parestesia. Esta aura y estas sensaciones pueden durar entre 5 y 60 minutos. Ya la fase de cefalea, vamos a ver que la cefalea va a ser de moderada a intensa, va a ser pulsátil en la mayoría de las personas. El dolor puede ser tan intenso que obliga al paciente a detener sus actividades y consultar a urgencias, lo que la convierte en una enfermedad que genera una discapacidad. El dolor puede ser unilateral y a veces se puede alternar entre los dos lados. La duración va entre 4 a 72 horas. Hay aumento de la sensibilidad, puede haber aumento de los estímulos, náuseas, algunos pacientes incluso pueden vomitar y sufrir de alodinia craneal, que es como en el dolor al tocarse el cabello, pues sin tener alguna enfermedad o algún padecimiento, no pueden tolerar el cabello recogido, ni mojado, ni acostarlo en la almohada. Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta que la presencia de una cefalea que genera discapacidad del paciente, náuseas y fotofobia, tiene una sensibilidad del 81%, una especificidad del 75%, un valor predictivo positivo del 93% para diagnosticar la migraña en un contexto, pues, de atención primaria.
Vamos a hablar del tratamiento farmacológico. Bueno, antes de eso, el tratamiento de la migraña tiene dos pilares, el farmacológico y el preventivo. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a ver que el principal, que va de dolores leves a moderados, son los AINES. Luego siguen los triptanes, que ya van de moderados a grave, y en caso pues de ser necesario se pueden llegar incluso a combinar con los AINES. En Colombia vamos a ver estos que están pues aquí, el sumatriptán, el etriptán, el naratriptán y este Somin que es ya nasal. En los Los triptanes van a estar contraindicados en los pacientes que tienen antecedentes de accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria, hipertensión arterial no controlada, migraña hemipléjica o migraña con aura de tallo. También es importante saber que los triptanes van a perder su efectividad cuando se hace pues visible y evidente el fenómeno de alodinia craneal, que fue el que les acabé de explicar. Como les digo, van a tener una mejor función si se combinan con los AINES. No se pueden usar más de 2 veces al día, y también tenemos otro que es que nos dice que la metoclopramida en combinación con AINES también ayuda, pero esto es más que todo cuando nosotros queremos tener en cuenta lo que son las náuseas. En este cuadro están pues como todos los medicamentos de la migraña con su dosis, el nivel de evidencia y el nivel de recomendación que estos tienen, el nivel de recomendación que estos tienen. Unas premisas importantes. Primero, el acetaminofén se considera la opción de primera línea más segura en estos casos. Los AINES son una estrategia segura en el segundo trimestre y se deben usar hasta la semana 32. ¿Por qué? Porque si se usa en el primer trimestre se relaciona con riesgo de aborto y luego de la semana 32 se desarrolla con el cierre prematuro del ducto arterioso y hemorragia intraventricular. La metoclopramida la metoclopramida es buena y los triptanes también se pueden usar en las mujeres lactando. La ergotamina está totalmente contraindicada en las pacientes en embarazo, y ahora ya vamos a hablar que los triptanes se relacionan con que no hay un riesgo incrementado de problemas en el feto. Sin embargo, podría haber pequeños incrementos en el riesgo de preeclampsia y en el parto predeterminado, y los opioides tradicionalmente se consideran pues que no se deben usar porque tienen un riesgo de sobreuso y dependencia que orienta este tipo de medicación en caso pues, de que sea posible. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo se basa pues como en tratar al paciente para que mejore estos síntomas y no le dé tan duro la cefalea. Entonces, en estos casos, lo primero que hay que tener en cuenta es como decirle al paciente que debe tratar de ir a dormir a la misma hora para que pues su reloj biológico esté mejor, comer en horas regulares, hacer ejercicio aeróbico de 150 minutos más o menos, y en algunos casos ya se puede hacer la terapia combinada, que es estos tratamientos preventivos juntos con los medicamentos. El tratamiento preventivo es farmacológico, o sea, los combinados están indicados cuando tenemos un paciente con 4 o más episodios de cefalea por mes, 6 o más episodios de cefalea por mes, independiente de la intensidad y con respuesta a analgésicos. El tercer punto, pues, ya son los síntomas particularmente molestos que independientemente de la frecuencia de la crisis van a tener un riesgo de desarrollar sobreuso de analgésicos. Y el 4 es el significativo impacto de la calidad de vida a pesar de las modificaciones en los estilos de vida, evitar los desencadenantes y el uso de tratamientos agudos. Acá vemos pues los medicamentos que se usan más que todo como preventivo, en el tratamiento preventivo de la migraña. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la cefalea tipo tensión. La cefalea tipo tensión es la cefalea más común en la población general, pero en general no es el tipo de cefalea por el que los pacientes consultan, ya que esta resuelve fácilmente con los analgésicos comunes. Solamente vamos a ver que el 3% de los pacientes que consultan por una cefalea episódica va a ser finalmente una cefalea tipo tensión, pero vamos a ver que la mayoría va a ser por migraña, en un 90%. La cefalea tipo tensión se va a dividir en dos, en episódica y en crónica. La cefalea episódica a su vez se divide en infrecuente, que es un día por mes, y frecuente, que es de 2 a 14 días, y ya pues la crónica, que es más de 14 días al mes. Para nosotros poder diagnosticar esta cefalea no es fácil porque, o sea, es muy común, entonces uno a veces tiene síntomas pues parecidos a la migraña o parecidos a un dolor de cabeza
diferente. Entonces, para nosotros diagnosticarlo, lo mejor que podemos hacer es fijarnos en las características que ella no tiene. Por ejemplo, esta cefalea tipo tensión no es pulsátil, no tiene una localización específica, no es intensa, no empeora con el ejercicio, no hay síntomas autosómicos trigeminales, no hay vómito, puede haber náuseas y podría haber fotofobia o fonofobia, pero solamente una, nunca van a ser las dos juntas y no genera discapacidad significativa. Porque estos pacientes, este dolor de cabeza más que todo les va en vigilia, no es que estén durmiendo o por no dormir, casi siempre es cuando están despiertos. Entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. Bueno, los analgésicos simples como una aspirina, el acetaminofén, los AINES, ya sean solos o estén combinados, tienen un nivel de evidencia tipo A para el manejo agudo de esta crisis. Pero el tratamiento profiláctico de elección hasta ahorita es la amitriptilina de 12.5 miligramos cada noche. Se desconoce pues que esta es la dosis más baja. Se va incrementando de a 12.5 miligramos cada 2 o 3 semanas hasta que uno llegue a la dosis máxima que puede tolerar el paciente y ya notemos la mejoría de la cefalea. La debemos dar durante 6 meses y luego de que nosotros ya veamos la mejoría del paciente podemos ir bajando la dosis. También vamos a ver que la mirtazapina y la venlafaxina también están, pues hacen parte del tratamiento, pero estos ya son de segunda línea. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no tienen efectividad, en la cefalea tipo tensión hasta ahora. Ya también vamos a ver que acá hay tratamientos que son no farmacológicos como la acupuntura, la terapia cognitiva conductual, las técnicas de relajación, la terapia física. Esas ya tienen como una evidencia nivel tipo C. Bien, ahora vamos a hablar sobre la cefalea tipo clúster. Vamos a ver que la cefalea tipo clúster se incluye dentro de las cefaleas primarias que hacen que el paciente pues, pueda llegar a consultar a urgencias. Es la más común del grupo de las cefaleas autonómicas trigeminales, aunque su prevalencia entre todas es del 0.1%. Tiene predilección, sobre todo en el masculino, lo vemos más que todo en hombres que son jóvenes y son fumadores. Se caracteriza porque el dolor es unilateral, tiene una intensidad muy alta, ya sea en grupos, y el episodio dura de 15 a 80 minutos. Y la frecuencia de ataques puede ser de 1 a 8 en el día. El dolor típicamente tiene distribución orbitaria, retroorbitaria, supraorbitaria y temporal. Va a ser de tipo punzante, a veces perforante y casi siempre se acompaña al menos algún signo autonómico trigeminal del mismo lado del dolor. Vamos a ver que los episodios a veces se desencadenan por el dolor, por alcohol, o por siestas diurnas. En la mayoría de los pacientes hay una inquietud psicomotora y algunos pacientes pueden incluso entrar en agitación, es decir, ellos van a estar súper incómodos, moviéndose de un lado a otro, apretándose la cabeza, dándose golpes en la cabeza. Estos pacientes evitan el reposo porque pues se sienten súper alcanzados con este dolor de cabeza. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento de estos pacientes requiere un tratamiento agudo, tratamiento puente y un tratamiento preventivo. El tratamiento agudo en urgencia se enfoca en el manejo del dolor. La primera línea de manejo es el sumatriptán, que es de 6 miligramos subcutáneo. Con la mayoría de las personas este medicamento pues funciona y se curan en los 15 minutos de haberlo aplicado. En caso de que no se pueda usar porque no sea tolerado o esté contraindicado, puede utilizarse el solmitriptán 5 miligramos intranasales. También podemos usar un oxígeno de alto flujo en concentraciones del 100% vía máscara de no reinhalación al 12 o 15 litros por minuto durante 20 minutos. Este tratamiento posee la ventaja de no tener un límite diario, por lo que puede repetirse varias veces al día. Los pacientes deben también recibir una fórmula con terapia preventiva al alta, pero debido a que estos toman tiempo para ejercer su mecanismo de acción, se da terapia puente junto con el profiláctico por 2 semanas. Mientras tanto, esto va a dar inicio al efecto terapéutico del último. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que estos medicamentos van a hacer es, incluye el bloqueo de nervios occipitales mayores o manejo con prednisolona de 60 miligramos al día por 14 días, haciendo luego un desmonte de 10 miligramos cada 2 días. El manejo preventivo con mejor eficacia hasta ahora es el verapamilo, el cual hasta el momento pues ayuda a cortar la duración y el número de clúster y colabora con el control del dolor. El verapamilo se inicia a 80 miligramos cada 8 horas vía oral y la dosis va aumentando en 80 miligramos cada 10 a 14 días.
Se debe realizar electrocardiograma previo al inicio y con cada incremento de dosis en vigilancia de control del intervalo PR u otros signos de bloqueo. Y antes de finalizar, vamos a hablar sobre la cefalea hemicraneana paroxística rápidamente. Esta cefalea hace parte del grupo de cefaleas autonómicas trigeminales. Tiene un gran parecido a la cefalea tipo Clauser, ya que es unilateral, intensa y se acompaña de signos autonómicos trigeminales. Se diferencia en que esta cefalea tiene una alta frecuencia de ataques diarios, duración más corta de los ataques individuales y ya los ataques nocturnos son menos, más frecuente que sea crónica que episódica y menos propenso a que se desencadene con el alcohol. Aquí ya lo vamos a ver que es más frecuente en mujeres y tiene una mayor tendencia a desencadenarse con factores mecánicos. El tratamiento ya lo vamos a realizar con la indometacina. Las guías recomiendan una dosis inicial de 150 miligramos e incrementar a 225 miligramos cada 8 horas por 3 días. Esta dosis se debe dar hasta que se haga el desmonte. Debemos administrar protección gástrica con inhibidores de bomba de protones, ya sea omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, debido a que estos pacientes pueden desarrollar intolerancia gástrica por la indometacina. Cuando el paciente no tolera la indometacina o está contraindicada, también podemos tomar como opción el topiramato, el ácido acetilsalicílico, el celezoid, el naproxeno, la acetazolamida y el verapamilo. Todas tienen una evidencia hasta ahora débil. Hablando con el manejo en urgencias de las cefaleas primarias. Estas son una de las enfermedades neurológicas más frecuentes. El 10% de la población tiene migraña con una prevalencia del 19 al 23% en mujeres y del 7.8 al 10% en hombres. En Colombia tenemos una prevalencia entre el 3.2 y el 9.8%. Cuando hay un manejo ambulatorio inadecuado, este se puede asociar con una transformación de migraña episódica a crónica, que esta es definida como más de 15 días al mes de cefalea, de los cuales 8 de esos 15 días tienen características de migraña. Y también tiene una asociación directa con el uso excesivo de analgésicos, que se ha identificado que puede ser un cronificador del dolor. Entre los analgésicos, los opioides se han asociado con empeoramiento de la migraña y también se asocia con dependencia y abstinencia severa al ser interrumpidos. En cuanto al manejo en urgencias, se recomienda ingresar al paciente en urgencias que consulte por migraña si presenta náuseas, vómito, deshidratación intratable, dependencia de opioides o barbitúricos que requieren desintoxicación o falla en el manejo ambulatorio y estado migrañoso. Se debe realizar una historia clínica y un examen físico completo para descartar causas de cefalea secundaria. Y también hay que revisar los criterios diagnósticos. Si el paciente cumple con criterios para migraña sin signos de alarma, se recomienda tratarla como tal y no se recomienda valerse de otras ayudas diagnósticas como son neuroimágenes o de laboratorio, pero sí una prueba de embarazo si se cree pertinente. El objetivo del tratamiento es mejorar el dolor y que haya una respuesta sostenida sin dolor o sin la necesidad de los medicamentos de rescate en las siguientes 48 horas. También es importante aclarar que el 50% de las migrañas pueden persistir o pueden reaparecer después de salir de urgencias. Entonces es importante al dar de alta indicar un tratamiento para prevenir la recurrencia y analgésicos dirigidos si hay presencia del dolor. La Sociedad Americana de Cefalea y la Sociedad Canadiense de Cefalea no han identificado un medicamento que tenga evidencia A o una fuerte recomendación para tratar los ataques de migraña aguda, pero en esta tabla tenemos los medicamentos B y C que los vamos a ir diciendo conforme va la charla. En cuanto a la rehidratación, bueno, existen diferentes opiniones con respecto al uso de líquidos endovenosos en urgencias. Hay estudios que dicen que solamente se deben hidratar a los pacientes que llegan deshidratados. Y también hay otros expertos que recomiendan que se debe usar en todos los pacientes. ¿Por qué?
porque este tiene beneficio en la reducción del dolor de una forma similar a los medicamentos y porque tiene un efecto protector contra la hipotensión por medicamentos. La dosis recomendada es solución salina al 0.9% en bolos de 500 a 1000 cc o infusión continua 80 a 100 cc hora. Tenemos los antagonistas de los receptores de dopamina. Estos son utilizados con frecuencia en el manejo agudo, ya que se ha reportado su utilidad en la mejoría del dolor. Estos tienen efectos antieméticos y sedativos por su efecto anticolinérgico y antihistamínico, logrando un efecto sedante adicional de importancia cuando se tiene en cuenta que para la mayoría de los pacientes que tienen migraña, el sueño tiene un valor terapéutico. De estos tenemos tres subgrupos. Tenemos la metoclopramida, las fenotiazinas y las butirofenonas. En nuestro medio solamente tenemos disponible la metoclopramida y el haloperidol. Listo. De la metoclopramida, este tiene una recomendación fuerte, una evidencia de calidad moderada para el tratamiento de los pacientes con migraña aguda. Su posible mecanismo de acción es la supresión de la activación trigeminovascular. Este es un efecto de estructuras que integran vías tanto centrales córtico-subcorticales como periféricas que me van a desempeñar un papel activo no solamente en la génesis del dolor, sino que también en las manifestaciones autonómicas y visuales que van a acompañar la cefalea, disminuyendo así el dolor en la migraña. Este es seguro en el embarazo, entonces es el tratamiento de primera línea en las mujeres embarazadas. La dosis recomendada son 10 miligramos intravenoso cada 8 horas. Cuando se usa la metoclopramida, el temor es el riesgo que tiene de los efectos extrapiramidales. Distonía aguda, parkinsonismo y en especial acaticia, que la pueden presentar un tercio de los pacientes. Y esto puede eliminar cualquier respuesta positiva a esta medicación debido a que puede ser tan discapacitante como el dolor mismo. También se recomienda el uso de difenhidramina de 12.5 a 25 miligramos cada 8 horas. ¿Por qué? Porque la difenhidramina por sí sola puede disminuir el dolor y puede disminuir también los efectos adversos que presenta la metoclopramida. Tenemos el haloperidol. En cuanto al haloperidol, la mejoría del dolor en cefalea puede ser hasta de un 80% con placebo. Sin embargo, o lo malo del haloperidol es que tiene un alto porcentaje de presentar efectos adversos, entre los cuales son acaticia, distonía, prolongación del QT y sedación. Y se recomienda cuando otros medicamentos de rescate han fallado. La dosis recomendada son 5 miligramos intravenoso. Tenemos los antiinflamatorios no esteroideos. De los AINES parenterales, estos tienen una alta efectividad en el tratamiento agudo de la migraña. Estos pueden ser utilizados en monoterapia o en combinación. Estos actúan inhibiendo la síntesis de prostaglandinas por la inhibición de la enzima ciclooxigenasa COX-1 y COX-2. Esto lo que hacen es que previenen la inflamación neurogénica y revierten la sensibilización central y son considerados como tratamientos de primera línea en ataques leves y por su inicio de acción lento son útiles en pacientes que tienen alodinia y en pacientes que tienen sensibilización central. Sus efectos adversos incluyen hemorragia digestiva, úlcera péptica, dolor abdominal y nefrotoxicidad. Tenemos los otros que son ketorolaco. El ketorolaco tiene buena evidencia del manejo agudo del dolor. En Colombia no se encuentra dentro del plan de beneficios de salud, pero tiene un costo económico asequible, un costo económico bajo. La dosis es de 30 miligramos intravenoso, 60 miligramos intramuscular y puede presentar una efectividad hasta el 80%. En cuanto al diclofenaco, este es el único AINE que está aprobado por la FDA para el tratamiento agudo de migraña. La dosis recomendada es de 75 miligramos intravenoso cada 12 horas. La dipirona, esta se ha estudiado en vía intravenoso y en 2 estudios aleatorizados y no se encontraron diferencias en cuanto a su utilidad frente a la metoclopramida en cuanto al alivio del dolor ni en la frecuencia de los efectos adversos.
Esta muestra una efectividad después de o mejoría del dolor después de los 30 a 60 minutos. Seguimos con los triptantes. Los triptantes son agonistas selectivos de la serotonina. Esto lo que me van a producir es una vasoconstricción y una inhibición de la liberación de los CGRP periféricos. Estos bloquean la liberación de los péptidos inflamatorios en las meninges que me van a desencadenar una inflamación neurogénica y también van a interferir con la traducción de señales del dolor al complejo trigemino cervical. Los triptantes son uno de los más efectivos para el tratamiento agudo de la migraña. No obstante, los triptantes son poco utilizados porque tienen un mayor costo y porque no siempre van a estar disponibles en los lugares de trabajo. En nuestro medio tenemos el sumatriptán, somitriptán, el etriptán y el naratriptán. Estas clasificaciones son importantes en el momento de elegir el triptán en urgencias. En general, la mayor efectividad es observada cuando se administra dentro de las primeras 2 horas de inicio del dolor, produciéndose una mejoría de hasta el 42 al 76% en los pacientes y un alivio sostenido del dolor a las 24 horas entre el 29 y 50%. En urgencias, el sumatriptán subcutáneo, 6 miligramos, se considera como una de las mejores opciones para el tratamiento de migraña, con una efectividad hasta del 70%. Sus efectos secundarios más frecuentes son dolor torácico, opresión en el cuello, parestesias, mareo y enrojecimiento. También hay que tener en cuenta que cuando se va a administrar sumatriptán, la efectividad no será adecuada cuando la administración del medicamento se ha retrasado hasta después del desarrollo de sensibilización central, que va a estar determinada por la presencia de alodinia cutánea en cuero cabelludo y en cara del paciente. Estos están contraindicados en pacientes que tengan enfermedad coronaria, ACV isquémico, enfermedad vascular periférica, migraña basilar hemipléjica, hipertensión no controlada o uso de triptán o ergotamina diferente en las 24 horas previas. Continuamos con los opioides. Actualmente los opioides siguen siendo el tratamiento agudo de la migraña que son más utilizados en urgencias, a pesar de que las guías no recomiendan su uso. ¿Por qué? Porque tiene muy poca efectividad en la mejoría del dolor y tiene una alta tasa de recaídas y reconsultas en urgencias. A largo plazo, el uso frecuente de este tipo de analgésicos puede llevar a que se presenten refractariedades en cuanto a la respuesta de la medicación estándar para cefalea, una mayor sensibilidad al dolor y el riesgo de sobreuso de analgésicos y cronificación de la migraña. A pesar de estar recomendados en las guías americanas, codeína, meperidina, tramadol, solamente se recomienda el uso en situaciones específicas, como en mujeres embarazadas que no responden o esté contraindicado el tratamiento de primera línea, líquidos endovenosos, antieméticos, sulfato de magnesio o intravenoso, o en pacientes que no tengan riesgo de abuso y posean contraindicaciones para los medicamentos de primera línea. Sus efectos adversos más frecuentes son estreñimiento, retención urinaria, náuseas, edema, prurito, y en pacientes susceptibles puede presentar convulsiones y depresión respiratoria. En el momento de cuando prescribamos opioides, hay que tener en cuenta que puede haber una recurrencia de cefalea dentro de las 48 horas, visitas frecuentes a urgencias o también puede presentar cronificación de la migraña. En el estatus migrañoso, este es un ataque de migraña que es debilitante y tiene una duración mayor a las 72 horas. Este tiene 3 criterios diagnósticos. El A es que tenga un ataque de cefalea que cumpla con criterios B y C. El B es que ocurre en pacientes que cumplan con criterios para migraña con o sin aura. Y el C es que primero no mejora por más de las 72 horas y los dolores o los síntomas que presenta el paciente sean discapacitantes. En este caso, pues la medicación a elegir es la misma empleada para el ataque de migraña: hidratación intravenosa, antieméticos, AINES, triptantes. Pero es probable que se requiera el uso de tratamientos adicionales. Entre estos tenemos dexametasona,
que su uso en urgencias está limitado a disminuir la recurrencia del dolor, pero dentro de las 72 horas. Este no parece ser efectivo para disminuir el dolor de migraña en urgencias. Se deben considerar los efectos adversos como necrosis avascular de la cadera, sepsis, fracturas, las cuales pues van a ser raras porque los usos en urgencias o los suministros son más bien cortos. La dosis recomendada es de 4 a 16 miligramos cada 8 horas por 3 días. Tenemos el ácido valproico. La evidencia del ácido valproico no está tan bien probada, pero el alivio del dolor se debe a que tiene una asociación con la inhibición GABA transaminasa y el bloqueo de los canales de sodio. El ácido valproico se recomienda en el estatus migrañoso que no ha tenido una buena respuesta a los tratamientos de primera línea. La dosis recomendada es de 500 a 1000 miligramos diluidos en 50 cc de solución infundidos en 30 minutos cada 8 horas por 3 días. Esta está contraindicada en el embarazo. También tenemos el sulfato de magnesio, que su mecanismo de acción en la migraña se asocia con el antagonismo de los receptores N-metil de aspartato. También tiene un bloqueo de la depresión cortical diseminada y una modulación de la liberación de la sustancia P y regulación de la producción de óxido nítrico. Diferentes estudios han encontrado que tienen una mayor efectividad en el tratamiento del dolor y síntomas asociados como fotofobia y fonofobia de pacientes que tienen migraña con aura y pacientes que tienen hipomagnesemia. Sus efectos adversos se asocian con la administración intravenosa, que son enrojecimiento e hipotensión, y están contraindicados en pacientes que tengan hipermagnesemia y se debe tener especial precaución en pacientes que tengan insuficiencia renal, es seguro durante el embarazo, y la dosis recomendada es 1 gramo intravenoso que se van a diluir en 100 cc de solución salina, se pasan en 4 horas, máximo 5 gramos. Tenemos la lidocaína, que su mecanismo de acción son los bloqueos de los canales de sodio. Si bien no hay mucha evidencia para el uso en cuanto al manejo de migraña, pero cuando se emplea en infusión continua, esta es una alternativa cuando otros medicamentos o otros esquemas han fallado. Esta puede presentar efectos secundarios como son náuseas, hipotensión, arritmias, alucinaciones ocasionales, y entonces por esto el paciente tiene que estar monitorizado a nivel cardiovascular. La dosis es de 60 miligramos hora en dextrosa al 5%. Tenemos el propofol, que el propofol es un hipnótico sedante que actúa como un antagonista del receptor GABA y bloqueador también de los canales de sodio, al igual que la lidocaína. Este es útil en migraña refractaria y tiene alta efectividad a corto plazo. Esta induce rápidamente un estado hipnótico a dosis que no son anestésicas en un rango de 20 a 30 miligramos en vuelo intravenoso. Este se repite cada 5 minutos hasta que se vaya a inducir una sedación que sea leve. Y hay que tener una vigilancia estrecha de las respiraciones y también de la protección de las vías aéreas. Tenemos el bloqueo de nervios periféricos pericraneales. Este es un procedimiento que es seguro, es bien tolerado, produce una mejoría a largo plazo que dura semanas y también tiene una resolución de la alodinia. Esta es recomendado si no hay una mejoría de los tratamientos de primera línea. Entonces esta tiene un bloqueo de los nervios occipitales, supraorbitales, auriculotemporales y supratrocleares. Los efectos secundarios pueden incluir mareos, pero que son pasajeros. Los bloqueos se realizan con lidocaína al 1%, sin epinefrina o bupivacaína al 0.25% o una mezcla 1:1 inyectada en la región del tronco del nervio. Este es un ejemplo de manejo analgésico en urgencias. Entonces tenemos solución salina intravenosa a 80 cc continua más difenhidramina intravenosa 25 miligramos cada 8 horas más metoclopramida intravenosa 10 miligramos cada 8 horas más sulfato de magnesio intravenoso 500 miligramos cada 8 horas durante 1 o 2 días. Si no se presenta mejoría,
se puede intercambiar algunos medicamentos por las alternativas, ácido valproico, haloperidol, ketorolaco o dexametasona. Continuamos con la cefalea tipo tensión. Esta es una cefalea que es muy frecuente. Tiene una prevalencia en la población del 30 al 78%. También ha sido asociada como cefalea asociada a contracción muscular, cefalea psicogénica, cefalea por estrés, cefalea ordinaria, cefalea esencial, idiopática, psicogénica. Esta se caracteriza porque presenta un dolor que es de intensidad leve a moderada. Tiene una localización que es bilateral, los pacientes dicen que es de tipo opresiva y que tienen una sensación de pesadez. La duración es variable entre 30 minutos hasta 7 días y estos pueden acompañarse de fotofobia o sonofobia. A diferencia de la migraña, la cefalea tipo tensión no se acompaña de síntomas como náuseas o vómito, ni tampoco se agrava con la actividad física, pero sí pueden acompañarse de una hipersensibilidad a la palpación de la musculatura pericraniana, el cual puede estar presente en la crisis y se agrava durante las crisis de cefalea. Acá vamos a ver una clasificación que se realiza así. Entonces tenemos episódica, que es menos de 15 días al mes con ataques. Esta a su vez se divide en infrecuente, que es menos de un ataque por mes, que tiene 12 ataques en promedio al año. Tenemos la frecuente, que es entre 1 a 14 ataques por mes con un promedio de 3 meses. Y la crónica es que si los ataques ocurren 15 o más días por mes, que tienen una duración de menos de 4 horas. En cuanto al tratamiento de cefalea de tipo tensión, el uso de los agentes analgésicos simples, incluidos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el ketoprofeno, el naproxeno y también el acetaminofén y la aspirina han mostrado ser útiles. De estas opciones, los AINES continúan siendo el pilar del tratamiento. Entonces, tenemos de primera línea el ibuprofeno, en dosis de 400 a 800 miligramos, con menos efectos secundarios a corto plazo al comparado con otros AINES, incluyendo el sangrado gastrointestinal, y posteriormente se encuentra el naproxeno, 850 miligramos, y el ketoprofeno. Estos tienen mayor riesgo de presentar sangrado en comparación con los otros. El acetaminofén también ha mostrado una opción ampliamente estudiada. Algunos expertos recomiendan el acetaminofén como terapia de primera línea porque tiene una tasa de respuesta hasta del 71.2% cuando se utilizan a dosis de 1000 miligramos. Pero cuando se comparan con otros AINES, pues no muestra ser más efectivo. Y tampoco deben ser utilizados medicamentos que tengan efectos psicotrópicos como opioides ni tampoco los barbitúricos, porque estos medicamentos tienen el potencial de desarrollar tolerancia, dependencia, toxicidad, aumentan el riesgo de desarrollar cefalea por sobreuso de analgésicos y contribuyen a la transformación de cefalea tipo tensión episódica a crónica. Bueno, para evaluar la efectividad, no hay ningunos criterios válidos para juzgar la efectividad de la terapia aguda en cefalea tipo tensión, pero se han explorado los criterios utilizados para aquellos con migraña aguda. Estos criterios son, primero, si el paciente está sin dolor y sin discapacidad en 2 a 4 horas como máximo después del tratamiento. Si el tratamiento funciona consistentemente sin recurrencia del dolor, es decir, si el tratamiento ha sido exitoso en el 75% más de los tratamientos y si el paciente puede planificar su día, es decir, si no tiene discapacidad. Y la tolerabilidad, es decir, si el paciente se siente cómodo con los efectos adversos que presenta la medicación. El tratamiento se considera ineficaz si 2 o más de los criterios que mencioné no se cumplen de manera sistémica. Si el tratamiento agudo definitivamente fue ineficaz, se deben considerar varias opciones. Que el diagnóstico fue inexacto o que fue incorrecto. Entonces se deben descartar que exista una causa secundaria
o que exista otro tipo de cefalea primaria, como por ejemplo migraña con o sin aura. Si por el contrario el diagnóstico fue correcto, entonces se debe evaluar si el medicamento fue el adecuado, si la dosis fue la adecuada. Si la dosis no fue adecuada, entonces lo subimos hasta dosis máxima tolerada por el paciente. O si no responde, entonces cambiamos la medicación a una medicación correcta. Y también miramos si tiene otro tipo de cefalea asociada, como cefalea por sobreuso de analgésicos. Y también es muy importante mirar las comorbilidades, como cefalea y trastorno de ansiedad, que también tiene mucho que ver con la cefalea de tipo tensión. Bueno, continuamos con las cefaleas autonómicas trigeminales. Estas también son un grupo de cefaleas primarias que se caracterizan porque tiene un dolor de distribución unilateral en el territorio del trigémino. Incluyen cefaleas en racimos, hemicrania paroxística, ataques de cefalea neuraliforme unilateral de corta duración, que son los SUNT y los SUNA, y hemicrania continua. Entonces, estos son unas tablas que me van a mencionar todas las cefaleas para que las tengan en cuenta en el momento del repaso, pero que los voy a ir mencionando. Entonces tenemos la cefalea tipo clúster. Esta cefalea clúster, o también se denomina en racimos, es conocida como neuralgia ciliar, neuralgia o cefalea de Horton, enfermedad de Harris-Horton, neuralgia esfenopalatina. Esta es la más común de las cefaleas trigeminales y tiene una predilección por el género masculino. Esta se caracteriza porque el paciente presenta ataques graves de dolores que son lancinantes, unilaterales y tienen una localización perorbitaria, que puede ser orbitaria, retroorbitaria o supraorbitaria, temporal o una combinación de estos. El dolor también puede irradiarse en la región maxilar, dientes superiores y en la mandíbula. Los episodios ocurren en periodos de 2 a 12 semanas. Pueden tener más de 8 ataques promedio al día que duran entre 15 hasta 180 minutos. Durante estos es más común la agitación, contrario a lo que sucede en la migraña, donde los pacientes prefieren como que permanecer acostados en una sola posición. Esta cefalea produce más bien esa agitación. Los síntomas incluyen inyección conjuntival, epífora, congestión nasal, rinorrea, diaforesis facial, ipsilateral al lado del dolor, miosis, tosis y edema palpebral. Para realizar el diagnóstico, entonces se deben cumplir al menos 5 ataques con las características que mencioné anteriormente y la mayoría de los pacientes tienen cefalea clúster episódica, en donde los periodos o clúster están separados por remisiones que duran al menos un mes. Para el tratamiento agudo de cefalea tipo clúster en urgencias, entonces la terapia aguda es útil para abordar ataques individuales. No me va a reducir la duración del ataque de cefalea en racimos, es decir, en periodos que tengan ataques recurrentes. Por lo tanto, se debe iniciar, o la terapia preventiva se debe iniciar sin demora una vez que comience el dolor en racimos. Tenemos la primera línea en el ataque agudo, que es oxígeno al 100% por medio de una máscara de no reinhalación a 12-15 litros minutos durante al menos 15 minutos, aunque el dolor puede desaparecer tan rápido como 5 minutos después del inicio de la terapia con oxígeno. Los pacientes que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa no deben ser tratados con oxígeno inhalado, debido a que tienen riesgo de desarrollar hipercapnia severa y narcosis por CO2. En conjunto con el oxígeno, entonces deben usarse 6 miligramos subcutáneos de sumatriptán, el cual mejora el dolor hasta en 20 minutos y se podría repetir la dosis a 2 horas con una dosis acumulativa máxima de 12 miligramos en 24 horas. Otra opción en aquellos pacientes que tienen una respuesta subóptima al oxígeno inhalado y no pueden administrar o no toleran inyecciones subcutáneas son los triptantes intranasales.
Sin embargo, estos tienen un inicio de acción que son más lentos y tienen un efecto moderado a los 30 minutos. Las opciones son sumatriptán 20 miligramos, 5 a 10 miligramos de sumatriptán. Esta administración se debe realizar contralateral al dolor de cabeza porque los pacientes con cefalea en racimos y otras cefalalgias autonómicas del trigémino a menudo tienen rinorrea o tienen congestión nasal ipsilateral al lado del dolor. En aquellos pacientes que no responden o toleran las opciones anteriormente mencionadas, entonces se podría utilizar lidocaína intranasal, la dihidroergotamina intravenosa, pero esta no está disponible en nuestro medio, o ergotamina oral. Y la terapia preventiva debe ser iniciada sin demora en conjunto con el manejo agudo. Tenemos la cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración, en las cuales se incluyen ataques de cefalea neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo, y las que tienen síntomas autonómicos craneales, SUNT y SUNA. En estos casos, el tratamiento con oxígeno o con indometacina no son efectivos. Entonces debería usarse lidocaína intravenosa en dosis inicial de carga 1 miligramo kilogramo durante 15 minutos y luego se sigue de una infusión de 1.5 a 3.5 miligramos kilogramo hora en infusión lenta por 1 a 7 días como máximo. No nos podemos pasar de ahí. Esta infusión tiene un riesgo de efectos adversos graves como lo son arritmias cardíacas, deterioro cognitivo, mareos, náuseas, diarrea. Entonces el paciente requiere un monitoreo electrocardiográfico continuo durante su administración. La cefalea hemicraniana paroxística, esta se caracteriza por ataques de dolor severos, son estrictamente unilaterales, con una duración de 2 a 30 minutos y estos pueden ocurrir o tienen múltiples ocasiones en el día. Se asocia con inyección conjuntival, congestión nasal, rinorrea, diaforesis en cara frente, miosis, tosis y edema pancreal. Esta es la más frecuente, la presentación crónica que la episódica. Esta puede o es propensa a estar desencadenada por factores mecánicos como es la flexión, rotación del cuello al presionar la raíz de C2, nervio occipital mayor o apófisis transversa de C4 y C5. Y para tener el diagnóstico, entonces se requiere que tenga al menos 20 ataques con características típicas. El tratamiento es totalmente profiláctico porque como los ataques son tan cortos y tan intensos para que cualquier tratamiento agudo sea efectivo. La indometacina es el tratamiento de elección tanto para adultos como para niños. Se inicia indometacina con dosis de 75 miligramos al día y puede presentar una dosis de mantenimiento de 25 a 100 miligramos día. El efecto secundario más grave de la indometacina es el desarrollo de úlceras pépticas. Entonces, las medidas para prevenir estos efectos adversos gastrointestinales incluyen tanto la prueba como el tratamiento para Helicobacter pylori y también el uso de gastroprotectores. Otros efectos adversos son cardiovasculares, renales, anormalidades hidroelectrolíticas, náuseas, diarrea y constipación. En cuanto a la migraña aguda en urgencias, esta es una enfermedad que, como ya dijimos, es frecuente en la población. Esta puede llegar a ser altamente incapacitante con intensidad moderada a grave, que lleva a los pacientes a consultar por urgencias, generándole ya sea incapacidad laboral, escolar y tienen limitaciones de la vida diaria. El cuadro clínico de la migraña sin aura consiste en cefalea que es de moderada a grave, de tipo pulsátil, que tiene una duración mayor a 4 horas, con náuseas, vómito, intolerancia intolerancia a la luz, el sonido o los olores y que empeoran con el ejercicio. Los pacientes que presentan aura migrañosa
tienen este fenómeno la mayoría de las veces de tipo visual, que es escotoma, centellante, fotopsias o sensitivo, que son parestesias. Antes o durante el inicio de la cefalea, con una duración del síntoma que puede ser de 5 hasta 60 minutos. Cuando ya se tiene una claridad de estar ante un cuadro típico de migraña, habiendo descartado alteraciones en el examen neurológico y banderas rojas, el uso de la neuroimagen tendrá poca utilidad. Por lo tanto, entonces hay que iniciar un tratamiento que actúe rápidamente y que tenga la menor cantidad de los efectos adversos, y debido a que ya han usado previamente medicamentos orales o tienen significativas náuseas o vómitos, el manejo debería ser parenteral. En cuanto al manejo después del alta, entonces una vez el paciente ya haya mejorado su cefalea, puede ser dado de alta, pero de nada nos sirve quitarle el dolor al paciente y que no se le dé ningún manejo ambulatorio, porque si no, entonces el paciente puede volver. Entonces se recomienda, primero, que el paciente evite los principales desencadenantes. Entre esos tenemos varios que son ayuno, privación del sueño, cambios abruptos de temperatura, estados de ánimo. También hay elementos como chocolates, vino, vino tinto, dulces, condimentos, otros. Pero no le podemos decir al paciente que como que pare de golpe todos estos desencadenantes, porque no todos los pacientes tienen los mismos desencadenantes. Como que conforme va pasando el tiempo, cada paciente aprende a identificar cuáles son sus propios desencadenantes, pero estos son los más comunes. También medicamentos para recurrencias, porque el 50% puede recurrir la cefalea 24 a 48 horas posterior al alta. También educar sobre evitar el uso de analgésicos, sobre todo los opioides, y cita para el medicamento ambulatorio. Bueno, yo les voy a hablar sobre cefaleas secundarias. La cefalea hay que recordar que es un síntoma tanto de enfermedad intracraneana como extracraneana. Aproximadamente el 5% de los pacientes con cefalea en urgencias pueden tener una causa secundaria. Es por eso que es importante siempre descartar una causa secundaria, tanto que dentro de los objetivos del manejo del paciente con cefalea en urgencias está esto, además de hidratar al paciente y aliviar el dolor, y definir estrategias de manejo a futuro. Usted lo que tiene que hacer es un enfoque clínico. Este enfoque clínico debe tener un orden claro para realizarlo y así evitar pasar por alto información valiosa que le va a dar la pista clínica para llegar a un diagnóstico final. Existen unas principales causas secundarias que son consideradas o llamadas banderas rojas de la cefalea y tienen una mnemotecnia muy práctica que es: tienes grave tu foca, donde la T se define como trueno, que hace referencia a una cefalea tipo trueno, la I, cefalea por inmunosupresión, ya sea por VIH o medicación, la E, cuando el paciente tiene una edad mayor de 50 años, la N, cuando existe una cefalea con nuevo patrón, la E, cefalea por embarazo, puerperio o anticonceptivos orales, la S, cuando existen en la persona síntomas sistémicos que me pueden generar cefalea, como lo son la fiebre, la pérdida de peso, la rigidez de nuca, degradativa u ortostática, en donde es una cefalea que se genera por cambios de la posición. B hace referencia a Valsalva, ejercicio, sexo y tos, porque estos son factores que también me pueden generar cefalea. T ya directamente por un trauma. U, aquella cefalea que es unilateral y persistente. FO, cuando los pacientes tienen una focalización neurológica, como lo son las convulsiones, la confusión o alteración de la conciencia, debilidad o papiledema. Y K de cáncer, porque el cáncer también me puede generar cefalea. La cefalea tipo trueno es una cefalea intensa que alcanza su pico máximo de intensidad en menos de un minuto.
Es por esto que a los pacientes hay que preguntarles cuánto tiempo tardó el dolor de cabeza en alcanzar la máxima intensidad. ¿Por qué? Porque el diagnóstico está basado en el tiempo que tardó en instaurarse la cefalea, más no en la intensidad del dolor como tal. Si el paciente presenta un primer episodio, usted lo que debe pensar es que tenga una hemorragia subaracnoidea, porque es la principal causa de esta cefalea en aproximadamente el 25% de los casos. El paciente puede llegar con alteración de la conciencia, convulsiones, signos neurológicos focales o rigidez de nuca. El porcentaje restante está dividido de esta manera. El 85% de los casos se debe a ruptura de aneurismas saculares, el 10% corresponde a hemorragias perimesencefálicas, el 5% corresponde a otras causas, que dentro de esas causas van a estar las malformaciones arteriovenosas y las fístulas arteriovenosas. Es importante en estos pacientes realizar una tomografía de cráneo simple en las primeras 6 horas, puesto que esto tiene un valor diagnóstico para la detección como tal del sangrado, reflejándose en una imagen hiperdensa. Si la hemorragia subaracnoidea es de origen aneurismático, lo que se va a observar es que hay hiperdensidad a nivel de las fisuras silvianas y a nivel de las cisternas basales. ¿Por qué? Porque generalmente o la mayoría de aneurismas se ubican a nivel de las arterias del polígono de Williams. En caso de que usted tenga una TAC normal, pero usted siga con la sospecha clínica de cefalea tipo trueno, usted puede considerar hacer en los pacientes una punción lumbar, en donde en el líquido cefalorraquídeo se van a observar crenocitos. Estos crenocitos van a ser hematíes con espículas finas y regularmente espaciadas, como se puede observar en la imagen. Existe un subtipo de cefalea tipo trueno, que es la recurrente. Esta se instaura de varios días a semanas y sugiere que las personas que presentan esto tienen un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, o más conocido por sus siglas SVCR. Se genera principalmente en mujeres en la edad de 30 a 50 años, en un promedio de 2 a 10 episodios en 1 a 2 semanas. Generalmente este tipo de cefalea es desencadenado por actividades sencillas como la micción, el baño, actividades de valsalva, actividad sexual, cambios emocionales. Dentro de los factores de riesgo encontramos el posparto, el consumo de marihuana, la embriaguez, las sustancias serotoninérgicas o simpaticomiméticas, como lo son el consumo de las anfetaminas, de la cocaína, de los antidepresivos, entre otros. Generalmente en estos pacientes el líquido cefalorraquídeo, la TAC y la resonancia van a ser normales. Lo único que se va a observar son secuencias angiográficas con vasoconstricción multifocal de múltiples arterias intracraneanas, dando la apariencia como de un collar de cuentas. Este collar de cuentas se forma porque existe una estenosis y una dilatación segmentaria. Generalmente esta va a retornar a la normalidad en las primeras 12 semanas. Bueno, ahora tenemos la cefalea en mayores de 50 años. La mayoría corresponden a cefaleas primarias que venían presentándose desde la juventud, pero también pueden debutar a esta edad. No obstante, siempre debe tenerse en cuenta hacer una tamización para las principales causas de cefalea secundaria. Dentro de esas principales causas está la arteritis de células gigantes, que generalmente se da en mayores de 70 años y es una cefalea de predominio en regiones temporales y puede estar acompañada de aumento de la sensibilidad en el trayecto de las arterias temporales, tortuosidad de las mismas, fiebre intermitente, pérdida de peso, claudicación mandibular, que eso lo que hace referencia es un dolor de rápido inicio con la masticación, pérdida visual transitoria y síntomas de polimialgia reumática.
Esto quiere decir dolor y rigidez matutina en zona alrededor de los hombros, del cuello y la cintura escapular. Dentro de otras causas de cefaleas secundarias, menos frecuente está el síndrome de apnea, el efecto adverso a diversos medicamentos, hipapnea de sueño, también llamados SAOS, neoplasias, sobreuso de analgésicos y causas cervicogénicas, como son la afectación cervical por sobrecargas de las articulaciones por diferentes enfermedades como la artrosis, artritis inflamatoria, discopatías, microtraumatismos. Si usted considera cualquiera de estas causas, lo que debe hacer es un TAC de cráneo simple. Ya cuando se trata de una arteritis de células gigantes, principalmente en mayores de 70 años, lo que usted debe hacer es tomarle una PCR al paciente y una sedimentación globular. Generalmente estas van a estar elevadas. Además de esto, hay que hacer un Doppler de arterias temporales, pero el diagnóstico final se hará con una biopsia de arteria temporal. Bueno, tenemos la cefalea con nuevo patrón. Esto hace referencia al tipo de dolor y no a la intensidad. Es decir, el dolor actual por el que consultan los pacientes sí es diferente al previo, pero solo atribuyendo esa diferencia a que el dolor por el que acuden es más intenso, más no es que haya un cambio en el patrón. Cambio en el patrón hace referencia, por ejemplo, que el paciente llegue inicialmente con una cefalea pulsátil y pase de ser pulsátil a una cefalea opresiva o punzante. Aproximadamente el 40% de los pacientes con un nuevo tipo de dolor de cabeza van a tener una cefalea secundaria. Generalmente esa cefalea va a ser de tipo tensión cuando es por sobreuso de opiáceos o AINES, y va a ser similar a la migraña cuando el sobreuso es de triptantes. Triptantes como solmitriptán, almotriptán, sumatriptán, entre otros. La cefalea genera un dolor diario o casi diario, y según la clasificación internacional de cefalea tercera versión por sus cifras en inglés ICH-3, este tipo de cefalea se define como una cefalea que ocurre más de 15 días por mes, con consumo de más de 15 días por mes por más de 3 meses de analgésicos simples, o más de 10 días por mes por más de 3 meses de cualquier otro analgésico solo o en combinación. Bueno, tenemos la cefalea que es por el embarazo, puerperio o el uso de anticonceptivos orales combinados. Generalmente, la principal causa de cefalea en el embarazo va a ser la migraña. No obstante, debe tenerse en cuenta que cualquiera de estas tres condiciones me van a constituir un estado protrombótico en la paciente. Esto significa que hay que estar muy pendiente de que haya una trombosis de senos venosos. Entonces, la idea es evitar esto. La principal causa durante el primer trimestre va a ser la migraña, acompañada también de hipertensión intracraneana idiopática. Durante el segundo trimestre va a estar la migraña. Durante el tercer trimestre y puerperio es donde usted va a tener mayor riesgo de trombosis de senos venosos. Dentro de las causas también está la preeclampsia y apoplejía pituitaria. Es importante en estas pacientes hacer una resonancia magnética donde no se haga con medio de contraste gadolíneo porque va a generar mucha toxicidad fetal. Además, si usted sospecha de trombosis de senos venosos, debe agregarle a esta técnica una venografía. Tenemos la cefalea gravativa u ortostática, que es la cefalea que se da con el cambio de las posiciones. Existe una que es asociada a la hipotensión intracraneana y la otra a la hipertensión intracraneana. La diferencia es que la de hipotensión es que cuando uno está de pie y se acuesta va a mejorar la cefalea. Y en la hipertensión, cuando uno está acostado, se pone de pie,
ya mejora la cefalea. Respecto a la hipotensión intracraneana, generalmente es una cefalea que es de tipo opresivo, de leve a intensa, sin una localización clara, aunque generalmente se presenta más una cefalea de tipo occipital. Puede haber en el paciente o la paciente sensación de rigidez en el cuello y síntomas cocleovestibulares. Estos síntomas cocleovestibulares corresponden a tinnitus, mareo, hipoacusia, plenitud aural, entre otros. Este tipo de cefalea es muy típico tras la realización de una punción lumbar que se da en los 5 días luego del procedimiento. Cuando no hay dicho antecedente de la punción lumbar, la principal causa va a ser una fuga espontánea de líquido cefalorraquídeo, la cual usualmente se ubica a nivel espinal. En este caso, el estudio del paciente incluye hacer una resonancia del cráneo y una de columna contrastadas, con la mira de identificar esas fugas. La mayoría de esas fugas van a ser pequeñas y no van a ser susceptibles de manejo quirúrgico. El manejo en la hipotensión intracraneana va a ser con medidas de soporte, las cuales consisten en reposo, líquidos endovenosos, cafeína, ocasionalmente usan la aminofilina, y estas van a ser útiles en cefalea pospunción lumbar, pero con un éxito clínico solamente del 20% de las fugas de líquido cefalorraquídeo espontáneas. Cuando no existe mejoría en los pacientes, se opta por la aplicación del parche hemático epidural lumbar, logrando excelentes resultados. En cuanto a la cefalea asociada a hipertensión intracraneana, esta corresponde en 84 a 90% de los casos. Se caracteriza porque va a ser una cefalea difusa, opresiva o pulsátil, exacerbada por maniobras de Valsalva o sobre todo por agacharse. Esta está ya asociada a síntomas totalmente diferentes a las de hipotensión, como lo son oscurecimiento visual transitorio, tinnitus pulsátil en decúbito, diplopía horizontal por paresia del sexto nervio craneal y papiledema. Aquí el enfoque que usted tiene que hacer es primero descartar una causa secundaria, como lo puede ser una trombosis de senos venosos, una masa intracraneal, hemorragia u otra lesión ocupante de espacio intracraneal. Aquí el manejo en estos pacientes, básicamente lo que usted debe hacer como inicial es el estudio ideal, que va a ser la resonancia magnética. La resonancia magnética con venografía es donde usted va a poder observar esos signos de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son esos signos? Que haya una imagen de silla turca vacía, dilatación de la vaina de los nervios ópticos por el líquido cefalorraquídeo, tortuosidad del trayecto de los nervios ópticos, aplanamiento del polo posterior del globo ocular, y en los casos de hipertensión intracraneana idiopática, que ahorita la voy a explicar, se puede observar estenosis de senos venosos transversos. Además de esto, usted le debe hacer al paciente una punción lumbar para medir la presión de apertura y cómo se debe tomar en posición de cúbito lateral. ¿Por qué es importante de cúbito lateral? Porque solo en esta posición se van a igualar las presiones entre la región lumbar y cefálica. En caso de una causa no asociada, usted lo que debe diagnosticar es una hipertensión intracraneana idiopática. Generalmente esta se va a dar en mujeres jóvenes con sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, una de las medidas que debe tomar es que la paciente baje de peso. El objetivo va a ser disminuir la presión mediante el drenaje de líquido cefalorraquídeo, mediante las punciones lumbares,
también se utiliza en el tratamiento la acetozolamida, que esta viene de dosis de 250 a 500 miligramos cada 12 horas. Se debe ir titulando. En casos graves, ya usted opta por hacer una derivación ventrículo-peritoneal en estos pacientes. En esta tablita podemos observar el resumen de las banderas rojas de cefalea. Las que están en verde señaladas son las que me faltan por mencionar y explicar. No quiere decir que sean menos importantes que las otras, solo que con esta tablita se pueden entender mucho mejor. La B de Valsalva, ejercicio, sexo y tos, en donde las causas de esa cefalea puede ser una malformación de Chiari, una masa intracraneana, que el paciente tenga una hemorragia subcranoidea, una disección arterial. Los estudios iniciales a realizarle a este paciente va a ser una angioresonancia de cráneo. Cuando ya hay un trauma directamente, la principal causa de cefalea puede ser una hemorragia o que haya una disección arterial. El estudio inicial a realizar en este paciente va a ser un TAC simple de cráneo. Cuando hay una disección, se debe realizar doble de vasos de cuello, angioTAC o angioresonancia magnética de vasos de cuello. Si la cefalea es unilateral y persistente, generalmente se va a dar porque a ese mismo nivel o en ese mismo lado va a haber una masa intracraneana o un trauma de ese lado. ¿Qué estudio se le debe hacer? TAC de cráneo simple. Cuando existe focalización neurológica como convulsiones, confusión, alteración de conciencia, debilidad, papiledema, entre otros, generalmente la causa de cefalea es la hipertensión endocraniana, que ya se las expliqué, hemorragia, masa intracraneana, accidente cerebrovascular, malformaciones arteriovenosas, encefalitis, entre otras causas. Los estudios iniciales aquí van a ser el TAC cráneo simple y según el caso se le debe considerar o no resonancia magnética. El cáncer también me puede generar cefalea y generalmente va a ser ya porque hay una metástasis en ese cáncer. El estudio que se debe realizar en estos pacientes va a ser la resonancia de cráneo contrastada. En sí, el manejo de las cefaleas secundarias irá enfocado a controlar la causa de base. Existen unas consideraciones que uno debe tener para evitar caer en errores. Dentro de esas consideraciones tenemos que la respuesta del dolor a los analgésicos no es un indicador para diferenciar como tal entre las cefaleas primarias y las secundarias. También pacientes con cefaleas graves pueden responder a terapias antimigrañosas y por el contrario muchos pacientes con migraña pudieran no responder a la terapia analgésica inicial. Otra consideración es que no es indicador la intensidad de la cefalea ni su localización, puesto que cefaleas secundarias pueden ser leves a moderadas y aún ser muy peligrosas. Todo paciente con antecedentes de cefalea primaria es susceptible a tener una cefalea secundaria. Existe un tipo de cefalea que está relacionado con la hipertensión arterial. Este tipo es la encefalopatía hipertensiva. Es un tipo de cefalea que puede estar asociada a la elevación importante de las cifras tensionales, generalmente mayor de 180 a 120 milímetros de mercurio. Es una situación que no es tan frecuente y se asocia a alteración del estado mental. Generalmente es cuando los pacientes están en crisis hipertensivas. Las elevaciones leves o moderadas, es decir, menor a 180-120 milímetros de mercurio, no están relacionados con la cefalea y no hay evidencia convincente de relación entre las fluctuaciones de cifras tensionales leves a moderadas con presencia o ausencia de cefalea en pacientes con monitoreo ambulatorio. Los síndromes dolorosos agudos, incluyendo la cefalea,
pueden resultar en aumento de la presión arterial y el tratamiento del dolor debe ser la primera aproximación en estos pacientes. Según la clasificación internacional de cefalea, tercera versión, define la cefalea atribuida a hipertensión cuando es una cefalea frecuentemente bilateral y pulsátil durante una elevación de la presión arterial mayor a 180-120 milímetros de mercurio, pero esta va a remitir después de normalizar las cifras tensionales. Bueno, ya expliqué la cefalea atribuida a la hipertensión arterial, que es cuando la presión arterial está mayor de 180-120 milímetros de mercurio. ¿Cuándo se recomienda TAC simple de cráneo? Es necesario a todo paciente con cefalea tipo trueno, que usted le sospeche cefalea tipo trueno, para identificar tumores cerebrales, otros sangrados intracraneanos, infartos cerebrales, hemorragias corticales asociadas a trombosis de senos venosos. Tiene que tener en cuenta que usted debe hacer este TAC simple cráneo tan pronto como sea posible, puesto que la sensibilidad para la detección de la hemorragia va a disminuir a medida que transcurre el tiempo entre el sangrado y el momento en que se toma la imagen. También se debe tomar si usted siente necesidad de tener certeza diagnóstica. Es importante conocer que la sensibilidad en las primeras 6 horas del TAC simple cráneo va del 92 al 100%. La sensibilidad del segundo día ya va disminuyendo del 85 al 92%. En el tercer día del 75% y ya un cuarto, quinto día solamente el 50% tiene de sensibilidad. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ausencia de las banderas rojas más el examen neurológico normal de un paciente tiene una probabilidad de alteración intracraneal en la neuroimagen menor al 1%. Cuando se recomienda la resonancia magnética, hay que tener en cuenta que la TAC no va a identificar enfermedad vascular, neoplasias, lesiones cérvico-medulares, infecciones, anormalidades de la fosa posterior y sustancia blanca, trombosis de senos venosos y anomalías de la hipófisis, es decir, que en estos casos se tiene que hacer la resonancia magnética. Bueno, ¿cuándo debe realizar punción lumbar? Si la TAC no revela causa de cefalea tipo trueno y usted sigue sospechando que el paciente tiene una cefalea tipo trueno, ahí se debe hacer la punción lumbar. También cuando usted tenga sospecha de neuroinfección, carcinomatosis meningia, enfermedades inflamatorias, hipertensión intracraneana. ¿Para qué se hace la punción lumbar? Esa lo que me va a permitir es determinar aumento o disminución de esa presión intracraneana, cuya importancia ya se resaltó. ¿Cómo debe medirse? Usted debe medir la presión de apertura, solicitar el conteo diferencial de células entre el primer y último tubo de muestra, además de esto citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Antes de hacer punción lumbar, usted debe hacer primero neuroimagen en casos de papiledema, en caso de que usted sospeche un tumor o un absceso, en caso de alteración de conciencia del paciente, si el paciente está inmunosuprimido, si existe una focalización neurológica, si tiene síntomas sistémicos o está convulsionando. ¿Esto con qué fin? Con el fin de determinar si existen signos imaginológicos que ayuden a determinar un mayor riesgo de herniación cerebral. La punción lumbar nunca se debe hacer cuando hay efecto de masa, edema cerebral difuso o cuando existe borramiento de cisternas basales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.